Bueno, buenas tardes, queridos alumnos. Eh, Ojalá que estéis bien en esta situación tan especial en la que nos encontramos. Eh, Voy a iniciar estos vídeos un poco sin tener prácticamente experiencia con este tipo de cosas. Lo digo porque entiendo que iré mejorando a lo largo de los vídeos. Eh, y también para que, bueno, pues si estáis acostumbrados a efectos, a cosas que aparecen en la pantalla o también a un lenguaje que es el de los influencers, pues, pues yo todavía no lo he desarrollado. De todas maneras, trataré de ser entretenido. No voy a utilizar el hola bebés y cosas de ese estilo, pero sí trataré de ir contando cosas para que os puedan servir para estudiar teoría de la educación. Bueno, mi propósito es que los vídeos duren exactamente o no más nunca de 15 minutos, ¿de acuerdo? Porque por varias razones. Primero porque creo que es mejor un vídeo corto y que vosotros vayáis trabajando también y luego si hay algo que no habéis entendido me podáis hacer alguna pregunta. Eh, y si es el caso, pues hacer vídeos específicos de preguntas o reunión de preguntas. Voy a tratar de seguir una secuencia que es la secuencia eh, en este momento de los temas que tenemos. Lo digo porque ya hay gente que ha avanzado rápido, hay gente que ha trabajado muy bien y me ha mandado ya las 5 preguntas hechas. Hay gente de todo tipo y incluso preguntas. Entonces yo esas preguntas las voy a responder, pero voy a ir paso a paso, ¿de acuerdo? Entendiendo que todo el mundo va en un ritmo. Ahora, como estamos trabajando, estáis trabajando los 3 primeros temas, para el viernes, pues me voy a dedicar a hablar de esos 3 primeros temas, ¿de acuerdo? Para esas primeras 5 hojas y ver ese asunto, ¿no? Bueno, y concretamente este vídeo va a girar en torno a eh, la educación moral, ¿no? Que es eh, la dimensión moral del hombre, que es la primera cosa dentro de la primera pregunta que os he planteado, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo actúa la dimensión moral en el hombre y cómo se configura? ¿No? Pues en primer lugar habréis visto que hay 3 dimensiones que están relacionadas entre sí, que hay que considerar siempre en relación con la dimensión moral del hombre, que es en primer lugar, la relación del hombre que tiene todo el mundo consigo mismo. Es decir, lo que nosotros pensamos, lo que los psicólogos llamarían el autoconcepto, la percepción, la idea que nos hemos hecho, que es una idea que va cambiando a lo largo de la vida, eh, a veces cambia mucho, a veces cambia poco, pero es muy interesante porque tiene una gran repercusión en la sociedad. Los psicólogos lo saben los pedagogos también lo conocemos bien, que según cómo se lleva alguien consigo mismo, en este caso un niño, pues su vida social es una vida social más plena o no. Si alguien tiene una mala relación con uno mismo por infinidad de motivos, pues evidentemente eso repercute mucho en la relación con los demás, que sería la segunda dimensión, ¿no? La relación con los demás o donde hablaríamos de 2 ámbitos o 2 relaciones que el ser humano establece con los demás. En primer lugar, una relación fundamental en la configuración personal y también para considerar desde el punto de vista de, de la filosofía educativa, de lo teórico, que sería la relación familiar. La importancia que tiene la familia en la configuración de la moral de una persona, de la ética, de la visión religiosa también, y es súper importante, porque como hemos dicho muchas veces, nosotros recibimos la mayor parte de lo que somos en nuestra familia, de lo que somos como personas y de lo que aportamos a la sociedad. Por eso es tan importante que las familias funcionen y por eso muchas veces nos vamos a encontrar niños que pertenecen a familias con problemas, desestructuradas
con situaciones difíciles y evidentemente a la hora de educarlos pues nos vamos a encontrar con eso. Por eso es muy importante para un educador que se fije en eso también, ¿no? ¿Qué hay detrás de este niño desde el ámbito de su familia? Y pensar en eso, ¿no? Y además, estas primeras dos dimensiones se relacionan con la segunda, con la tercera dimensión, que es la relación con los demás. Cómo es la relación con los demás va a depender o va a marcar mucho nuestra vida y va a tener un origen en la relación con uno mismo y con la familia. Insisto, estas tres dimensiones eh, son dimensiones, cada una tiene sentido por sí misma, pero están muy relacionadas entre sí. Hay un dinamismo de las tres dimensiones, ¿no? Uno mismo, la familia y la sociedad se relacionan, ¿no? Lo podemos ver muy bien ahora con mucha claridad con todo lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Y esta situación de aislamiento en la que nos encontramos, en la que las relaciones familiares súper intensas están mediadas en este momento o empujadas por una vida, una relación con la ciudad o con la sociedad que nos hace estar en casa y que nos hace replantearnos también las relaciones con nosotros mismos. Todo eso conforma la dimensión moral del hombre. Por tanto, debemos de tener claro que hay un ámbito de la vida privada y un ámbito de la vida pública en lo moral que no pueden separarse. Aunque son ámbitos diferentes, nosotros realizamos acciones personales, esto lo vimos con bastante intensidad en sociología y la educación, y lo retomamos ahora un poco en teoría de la educación. Las cosas que nosotros hacemos en el ámbito individual tienen impacto en la vida social. Nos están pidiendo que nos lavemos las manos, que es una acción individual. Uno lo hace si le da la gana. Y nos dicen que si no lo hacemos podemos contribuir a que haya más muertes, ¿no? Porque evidentemente hay una vida social que tiene que ver con ese ámbito individual que ha sido respetado, ¿no? En este caso, pues la propia higiene, ¿no? Es decir, vemos que hay una interrelación, lo privado y lo público. Esto muchas sociedades no lo han entendido así y bueno, pues ha hablado de vicios privados y virtudes públicas, por ejemplo, de separación, que no tiene nada que ver, bueno, que uno cruza la puerta de la calle y es otra persona, ¿no? Pues esto es un grave error porque la moralidad está relacionada, es una moralidad de personas y las personas tenemos esta doble dimensión, la privada y la pública, ¿no? Bien, hablando concretamente de la educación eh, moral, que es la siguiente parte, vamos a hablar de varias cosas, ¿no? En primer lugar, decir que la educación es siempre una tarea moral. Es decir, nosotros los educadores nos dedicamos a desarrollar o hacer que haya desarrollo o ayudar al desarrollo, al crecimiento, al perfeccionamiento de las personas y esto sobre todo supone o conlleva el desarrollo de la moralidad personal. Es decir, no podemos realmente no podemos hacer que una persona sea educada si no le estamos ayudando a que sea buena persona. No podemos separarlo. La educación no es una cuestión de formas, no es una cuestión de buenas maneras, eso los romanos le llamaban decorum, ¿no? Y hay gente que piensa así, ¿no? La educación es, pues eso, ¿no? No tener problemas con los demás, estornudar en el codo, ¿no? No gritar, no. Bueno, eso es una consecuencia o tiene que ser una consecuencia de una profunda educación moral, no simplemente para convivir, que sería pues verlo de una manera sesgada, ¿no? Bien, otra idea también importante dentro de la educación moral es el valor del diálogo. El diálogo porque gracias al diálogo se construye
se construyen dos cosas, ¿no? Se construye la persona hacia adentro y se construye hacia afuera, ¿no? Por medio del diálogo, nosotros podemos comunicarnos a través de la palabra, pero también por medio del diálogo podemos construirnos personalmente. Por eso, diálogo, que significa a través del logos, a través de la palabra, es tan importante dentro de la sociedad. El diálogo construido a partir de la verdad o con la búsqueda de la verdad construye a la persona y construye a la sociedad al mismo tiempo. Construye moralmente y construye socialmente. Por eso una sociedad en la que se miente es una sociedad que se destruye porque el individuo se destruye en la propia mentira. Quien miente a los demás, en el fondo, pues también se miente a sí mismo, acaba por mentirse, ¿no? El diálogo es súper importante dentro de la educación moral, ¿no? Tiene una enorme importancia. Bueno, hablando de una manera más concreta y para finalizar este primer vídeo de la educación cívica, hablaríamos de tres ámbitos importantes relacionados entre sí y decir alguna idea cada uno de ellos, ¿no? La primera es que la educación cívica, formar a una persona, es hacer que tenga personalmente un compromiso serio y claro con el bien común. Es decir, no se trata de que la persona asuma que los demás son muy importantes, que tenga un compromiso en su corazón en la construcción de la sociedad. La educación cívica es ese compromiso personal con el bien común y que solo se da, repito, si cada uno está dispuesto a realizarlo y bueno, pues podemos formar a los niños para que tengan ese compromiso. Los dos siguientes conceptos de los que quiero hablar en estos pocos minutos que me quedan serían, en primer lugar, la tolerancia y, en segundo lugar, el relativismo y el escepticismo, como dos aspectos que están dentro de algunos planteamientos. Bueno, cuando hablamos de la tolerancia, que es una cosa que se usa mucho en el ámbito de la educación cívica, lo usan muchos pedagogos y teóricos de la educación, como Adela Cortina, o también Gomá Lanzón en sus libros sobre ejemplaridad cívica, el valor de la tolerancia. Podemos decir que en el fondo la tolerancia es, desde mi punto de vista, un mal menor, ¿no?